Quería ver, veamos. ¿Dónde estaba? Bueno, quería ponerlo en pantalla completa, pero ya vi que no pude. Este es otro programa para abrir PDFs. Bien, vamos a dar inicio entonces con la quinta tutoría virtual de la asignatura Cálculo Integral. Entonces, como les estaba comentando, en esta ocasión diré la tutoría yo. Y cualquier duda, pues consulta, me escriben en el chat. O también les activaré el audio si quieren hacer una pregunta eh, verbalmente. Bien, entonces la agenda para este día es la siguiente. Hoy estudiaremos un poco sobre la integración por sustitución trigonométrica, integración por fracciones parciales y veremos algunos métodos para integrar numéricamente, es decir, para encontrar aproximaciones para aquellas integrales que no podemos resolver por los métodos estudiados.
en sesiones anteriores. Dentro de ellos está la regla del trapecio y la regla de Simpson. Entonces, le dejaba esta imagen de Isaac Newton, que dice que lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano. Eso me pareció muy interesante para esta tutoría porque solo conocemos algunos métodos para resolver integrales, pero o calcular integrales o primitivas de funciones, pero en su tutoría no vamos a conocer una fórmula o un método explícito para calcular integrales. Es decir, que solo podemos encontrar integrales de pocas funciones. La mayoría, pues, no vamos a poder encontrar. Entonces, eh, esos son los temarios. Eh, Primero había que hacer un breve repaso sobre la sustitución trigonométrica. Entonces, para ello, eh, no sé si tienen el material impreso o lo leen en digital, el material de la unidad 4. Bien, entonces, solo para hacer un breve repaso con ese material. Entonces, tenemos que leer de la 94 en adelante, ¿verdad? Para esta tutoría. Entonces, la sustitución trigonométrica, básicamente podemos aplicar este método cuando en el argumento de la integral tengamos estos casos. Eh, si aparece algo de la forma raíz de a cuadrado menos x cuadrado, entonces para simplificar la integral, el método que se propone es hacer x igual a por seno de un ángulo, donde este ángulo convenientemente va de menos pi medios a pi medios, y el x está pues en el intervalo de a hasta a. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer esta sustitución? Pues solo cuando tengamos algo de esta forma, ¿verdad? Entonces aquí, si nos aparece en la integral o en el argumento de la integral, en el denominador o en el numerador, algo como 4 menos x cuadrado o 16 menos x cuadrado o, o, o 25 más x cuadrado o x cuadrado menos 36, por ejemplo. Entonces esos son diferencias de cuadrados, sumas de cuadrados. Entonces le podemos aplicar esa sustitución, ¿verdad? Solo vamos a estar integrando en el intervalo de menos a. Ahí va a tener sentido. Y la simplificación, que es a cuadrado menos x cuadrado igual a cuadrado coseno cuadrado del ángulo. Entonces, no sé si se identifican eh, se identifican por qué se da esa sustitución. ¿Por qué la simplificación? A cuadrado menos x cuadrado igual a eso. ¿Sí? Aquí lo que hicimos es x igual a cuadrado seno cuadrado del ángulo. Y aquí nos está diciendo, al hacer esta sustitución, entonces el que está dentro de la integral lo reemplazan por a cuadrado coseno cuadrado del ángulo. Aquí se está asumiendo que a es un número positivo. Entonces, no sé si logran ver esto, esta igualdad. Sí, sí se logra ver. Ajá. ¿Y por qué es cierta al hacer esta sustitución?
Entonces, lo que se hace es elevar al cuadrado. Aquí en la sustitución igual a veces el seno del ángulo. Entonces, al elevar al cuadrado de x, elevamos al cuadrado acá esta expresión y entonces nos queda x cuadrado igual a cuadrado por el seno cuadrado de este ángulo. Entonces, convenientemente, sumamos en la parte derecha de esta igualdad, sumamos a cuadrado por coseno cuadrado y como hemos sumado en la parte derecha para mantener la igualdad, también sumamos en la parte izquierda cuadrado, eh, coseno cuadrado. Entonces, en la parte derecha lo que queda es a cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado más a coseno cuadrado del ángulo. Y entonces vamos a sacar factor común a cuadrado y entonces nos queda 1. Y en la parte derecha, izquierda queda x cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado. Entonces, de ahí es donde hacemos la simplificación pasando el cuadrado de aquí al otro lado, ¿verdad? Entonces, de ahí es que se deduce esto. De forma análoga también se puede eh, relación al hacer esta sustitución cuando en el integrando hay una función de esta forma, pues la relación es esta, ¿verdad? Entonces, ya solo es para sustituir. Entonces, dentro de los ejercicios o de los ejemplos que se pretendía que hicieran, entonces estaba este. Había que calcular la integral de x por el seno inverso de x, eh, que vamos a resolver. Entonces aquí nos da una sugerencia que hay que utilizar integración por partes y luego sustitución trigonométrica. No sé si estamos bien hasta aquí. Sí, sí. Bien. Entonces, este es el ejemplo. Eh, Hay que calcular esta integral, ¿verdad? Utilizando sustitución trigonométrica. En principio, si nosotros observamos esto, tengo en el argumento x veces el seno inverso de x de x. Entonces, esto, a esta expresión podemos encontrarla, eh, vamos a aplicarle directamente una sustitución trigonométrica. Pues la respuesta va a ser que no, ¿verdad? ¿Por qué va a ser no? Porque no tiene no, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es primero integrar por partes, como lo dice, pero convenientemente. Entonces aquí escribimos que en lo que sigue la función seno a la menos 1 de x, pues que es la notación de la inversa, se trabaja como arco seno de x. Entonces en vez de escribir seno a la menos 1, vamos a escribir arco seno. Es simplemente para no llevar este signo menos 1. Entonces, a utilizar integración por partes, si hacemos u igual a arco seno de x y e igual a lo que resta, que aquí sería este x con el de x, entonces arco seno de x, eso lo estudiamos en el curso anterior de cálculo diferencial, derivadas de las funciones trigonométricas inversas, regular para la función arcoseno de x, derivada es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, como estamos derivando respecto a u, hay que multiplicar por el diferencial de x. Es importante al hacer sustitución trigonométrica conocer las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Entonces, esto es bien importante. Y la otra parte nos quedaba db igual a x de x, entonces al integrar aquí respecto de b, obtenemos que el b es igual al integrar este x, ¿verdad? Entonces esto es x al cuadrado sobre 2. Y queda entonces esa integral
pues nos queda u por b. Tenemos que multiplicar v, a utilizar la interacción por parte. Entonces se multiplica este con este y nos queda x cuadrado por arcoseno sobre 2. Luego sería eh, la integral de b por de u menos la integral de b de u. Entonces b es x al cuadrado, este 2 sale aquí, este menos el de la fórmula y el de u que es 1 sobre 1 menos x cuadrado diferencial de x. Entonces esta integral ahora la hemos reescrito como x cuadrado al coseno de x sobre 2 menos un medio de esta integral. Ahora, en esta integral, ¿será que podemos aplicar el método de integración métrica? En ese denominador radical creo que sí se puede. Sí, ya podemos aplicarla, ¿verdad? Ahora veamos cuál podemos aplicar, cuál de estos. Aquí tenemos tres casos. ¿Cuál caso podríamos? ¿O cuál caso de estos tres sería? ¿El segundo o el tercero? No sería el primero. Ese sería el primero. ¿Y quién sería? Uno. A? Sería uno, ¿verdad? Entonces la sustitución que hay que hacer es x por quién. Por uno No, teta. del ángulo. Entonces al final x vale el seno del ángulo. Entonces siempre y cuando este ángulo esté aquí, ¿verdad? Y x sea un valor que esté entre menos a y a. Eh, por qué no tiene sentido integrar fuera de, bueno, en este caso, ¿verdad? X es mayor que 1 o el x es menor que menos 1. ¿Por qué ya no tiene sentido esta integral? Porque eh, es indefinido, ¿verdad? El radical de un negativo. Exacto, se indefine. Entonces el método este de sustitución trigonométrica tiene pues dos objetivos muy principales. Y uno es que define el ángulo eh, siempre donde el argumento del radical esté bien definido. Entonces aquí, según el método, el primer caso, nos dice que el x tiene que estar entre menos 1 y 1. Porque si aquí escribimos un número más grande que 1 en x, entonces el radical nos da negativo y entonces ya no tiene sentido esta integral, ¿verdad? Correcto. Lo otro es que al final lo que se busca con la sustitución, con estas sustituciones trigonométricas, lo que se busca es eh, para este ángulo, la función que se define a veces el seno de este ángulo, todas sus imágenes caen en este rango, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos en pi medios, aquí en el ángulo en pi medios nos queda x igual a por el seno de pi medios, pero en pi medios vale 1. Entonces, en el extremo pi medios, la sustitución x me devuelve el valor de a. Y si el ángulo vale menos pi medios, entonces esto me da a por menos 1, entonces me da menos a. Entonces lo que está diciendo es que hay una relación biyectiva entre la función que toma valores
de menos pi medios a pi medios, o que toma ángulos, que es esto, y me está dando valores que están entre menos a y a. Entonces hay una relación biyectiva entre estos intervalos dada por esta función, ¿sí? Entonces ese es uno de los sentidos por el cuales la sustitución funciona también, ¿verdad? Bien, entonces, vaya, si hacemos esta sustitución, ¿cómo nos queda? No sé si ustedes tienen ahí papel y lápiz, y luego para que vayan escribiendo las cuentas y, y luego me dicen cuánto queda, vaya. Esta parte ya ya es clara, ¿verdad? Lo de x cuadrado al coseno de x sobre 2. Para que así hagan la sustitución y reduzcan esto a ver cuánto les queda. Solo al hacer la sustitución tendrían que escribir en vez de x, sería el seno del ángulo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dejo? Nelson, no mucho le escucho. Sí, oí que alguien estaba hablando, pero no le escuché muy bien. Alex ya hizo la sustitución. Solo lo que está en el radical lo sustituiría por uno menos el seno del ángulo, ¿verdad? Ajá, uno menos el x vale el seno del ángulo. Entonces queda uno menos seno al cuadrado, ¿verdad? Seno del ángulo. Ajá. ¿Y en el numerador qué queda? Cuando terminen podrían... Seno al cuadrado del ángulo quedaría. Ajá, queda seno al cuadrado, ¿verdad? Vaya, ¿y cómo simplifican esto? ¿Cuál era la simplificación? Como tiene esta forma, ¿cuál es la simplificación? En el denominador, ¿qué le va a quedar?
por el coseno quedaría, ¿verdad? Sería el coseno, ¿verdad? Entonces, arriba queda quedaría seno cuadrado en vez de este x cuadrado. Y en el denominador, como dice que la raíz se sustituye como, lo que está dentro de la raíz se sustituye como a cuadrado por el coseno del ángulo, pero a aquí vale 1. Entonces, en vez de 1 menos x cuadrado, vamos a escribir el coseno cuadrado de ángulo. Entonces nos queda la raíz de coseno cuadrado. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada del coseno cuadrado? Al final. Sería la raíz cuadrada del coseno al cuadrado sería el coseno. Ajá. Bueno, en general tendría que ser el valor absoluto del coseno, ¿verdad? No es solo decir el coseno. Pero en este caso es otra de las ventajas de la sustitución y es que estamos utilizando el hecho de que el ángulo está entre menos pi medios y pi medios. Y ahí el coseno siempre es positivo. Entonces estamos calculando la raíz del cuadrado de coseno. Pero el ángulo está variando de menos pi medios a pi medios y nosotros sabemos que en el primer cuadrante y cuarto cuadrante, coseno siempre es un valor positivo. Entonces, por lo tanto, se elimina ese problema que nos vaya a quedar seno cuadrado en el numerador y en el denominador que nos quede el valor absoluto. Entonces, ese problema se elimina y entonces solo nos queda seno cuadrado en el numerador y en el denominador coseno del ángulo. Ahora, este diferencial de x, ¿cómo sustituyen? Aquí estamos haciendo x igual a veces el seno del ángulo. Entonces, para sustituir el de x, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta igualdad? Sí, saber quién es de x, porque aquí es necesario, ¿verdad? Aquí necesitamos quién es el diferencial de x. Ajá, podemos derivar, ¿verdad? Entonces, a la derivada de x nos da 1 por el diferencial de x. Eso sería en la parte izquierda. En la parte derecha sería la derivada de a veces el seno del ángulo, pero respecto del ángulo. Entonces nos quedaría, como a es una constante, constantes pueden salir de las derivadas y nos queda a veces, nos quedaría a veces el coseno de la derivada del seno es el coseno por el diferencial del ángulo. Entonces nos quedaría que el de x es igual a veces el seno de coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Y eso es lo que vamos a sustituir aquí. Entonces, en la siguiente lámina nos dice, vaya, que para calcular esta integral de la derecha de la ecuación utilizaremos el triángulo rectángulo que se muestra a continuación. Entonces, esto es lo que está de fondo en la sustitución. Consideramos siempre un triángulo rectángulo eh, y como habíamos hecho que x es igual a 1 por el seno del ángulo, es decir, esta fue la sustitución que hicimos. Entonces teníamos que considerar, o a x lo podemos ver como un cociente entre razones trigonométricas. Entonces a x lo podemos ver como sobre 1, pero el seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Entonces convenientemente creamos este triángulo rectángulo. Entonces el seno de este ángulo es x, que es este que está acá, sobre la hipotenusa. Esta fue la sustitución que hicimos. Entonces lo que estábamos haciendo era esto, ¿verdad? Al final queríamos encontrar la integral para esto, ¿verdad? La integral de x cuadrado sobre la raíz de 1 menos x cuadrado de x. Entonces, les decía, sustituyan x por el seno del ángulo. Entonces nos quedaba 1
menos seno cuadrado, y eso era el coseno cuadrado, al sacar raíz da coseno, y la integral la volvemos a reexpresar como, en lugar de x cuadrado va seno cuadrado. En lugar de esta raíz, pues va coseno de este ángulo. Y de x, pues ¿quién iba? Era la derivada de x, que era derivar a por seno del ángulo. Esa derivada coseno del ángulo por diferencial de este ángulo. Ahora bien, este coseno, hay coseno en el numerador y coseno en el denominador, por lo tanto podemos simplificar. Entonces al simplificar solo nos queda el seno cuadrado de este ángulo. Ahora el seno cuadrado de este ángulo lo podemos expresar como una identidad trigonométrica. Y la identidad es 1 menos el coseno de, bueno, aquí debería ser 2. 1 menos coseno de 2 veces el ángulo sobre 2 el diferencial del ángulo. Este simplemente es una propiedad trigonométrica, ¿sí? Para calcular esta integral. Y luego, al integrar esto, pues sería, pues, este 2 lo podemos distribuir con el 1 y este 2 con el coseno. Este 2 con este coseno y nos quedaría un medio, la integral de un medio de diferencial de este ángulo, menos la integral de coseno de 2 veces este ángulo por el diferencial del ángulo. Y de ahí obtenemos que esto es la integral de un medio por diferencial de este ángulo que nos da el ángulo, y integral del coseno del ángulo doble, pues un medio del seno del ángulo doble. ¿Sí? Eh, no sé si me están comprendiendo o utilizo la pizarra virtual. Ya tenemos todas las cuentas ahí. Nelson, casi no le escucho. Entonces, como la sustitución era x igual a seno del ángulo, entonces, y aquí nos dio el ángulo, entonces, ¿cómo regresamos? Pues aplicando lo inverso, ¿verdad? Que sería, si x es igual al seno del ángulo, entonces el ángulo es el arco seno de x. Entonces, siempre es necesario volver a la variable original. Entonces aquí tendríamos un medio, y en vez de esto, pues escribimos arco seno del ángulo. Entonces, menos un medio del seno, que es de dos veces el ángulo, pero el ángulo es arco seno de x. Y entonces la integral de x por el seno inverso de x al final era esto era lo que ya teníamos, y teníamos menos un medio de esta integral. Pero como aquí nos dio otro un medio, entonces ese menos con ese menos un medio por este un medio nos da un cuarto. ¿De quién? De arcoseno de x menos un medio de 2 seno de 2 arcoseno de x, y siempre es necesario agregar una constante, ¿verdad? Entonces la integral que buscábamos es esta. No sé si se ha comprendido la idea o es necesario explicar algún paso de esta lámina. ¿Sí me escucha ahora? Sí, hoy sí le escucho. Yo le mencioné que yo tengo dudas para relacionarlos, donde puso el triangulito ahí. No sé si por ejemplo, yo pienso de que los catetos, en dado caso, se pueden poner en el lugar donde se pongan, pero no sé si eso afectaría el problema. Sí, va a depender
Depende de quién sea la sustitución que se quiera hacer, ¿verdad? Porque este triángulo, el triángulo se construye una vez que se da la sustitución. O sea, es decir, la sustitución es esto, que es igual a esto. Entonces, si el seno es por definición, como razón trigonométrica, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y esto me da x, entonces yo puedo pensar en un triángulo rectángulo eh, cuyo cateto opuesto sea x y la hipotenusa sea uno, porque al final esto tiene, o sea, es decir, solo x tiene que valer opuesto sobre hipotenusa. Lo puedo ver como un cociente, como x, puedo ver como x sobre uno. Y entonces, si el cateto opuesto vale x y la hipotenusa vale uno, entonces ¿cuánto mide el otro cateto que no conocemos? Que sería este. Entonces, utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces diríamos uno al cuadrado es igual a x al cuadrado más este otro cateto que podríamos decir que no conocemos, ¿verdad? Despejamos 1 cuadrado menos x cuadrado y eso va a ser igual a este cateto al cuadrado. Entonces, al sacar raíz es que deducimos que este lado del triángulo vale uno menos x cuadrado. Justamente lo que tenemos como una de las componentes del integrando de la función, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener claro para esto son estos métodos. Tenemos que identificar, no importando si está en el numerador o en el denominador, eh, qué forma tiene esto. O qué forma, si hay una parte de la integral que tiene esta forma, ¿sí? Y entonces ustedes tienen que hacer esto. No sé si respondo a su pregunta o se refería a otra cosa. No, es que yo tuve la duda porque yo vi allí algo relacionado al tema, entonces videos que vi, lo que hacen primero es tomar la función y relacionarla en el triángulo. No sé si funciona ese método también. Y como que tuve la duda porque en dado caso ponen la función en la hipotenusa y las, bueno, ahí van formando a modo de que se relaciona la identidad trigonométrica del triángulo. Sí, es básicamente esto. O sea, al final lo que está de fondo es esto. O por ejemplo aquí, si, si x es igual a tangente del ángulo, ¿verdad? Si aparece esto en algún lugar, entonces, ¿qué ángulo formarían ustedes? Vaya, suponiendo que A fuese uno. Si A vale uno, entonces tengo x igual a la tangente del ángulo. Entonces la tangente por definición es el lado opuesto sobre el adyacente. Quiere decir que ustedes pueden formar un triángulo rectángulo cuyo opuesto valga x y cuyo lado adyacente valga uno. Entonces, por esas condiciones, ¿cuánto vale la hipotenusa? Entonces, acá el teorema de Pitágoras va a encontrar que la hipotenusa es la raíz de uno más x cuadrado. Sí, sería la función exacta. Ajá. Entonces, en realidad lo que tienen que ver es esto, ¿sí? O por ejemplo, x igual a secante del ángulo. ¿Quién es la secante? Lo veo como son trigonométricas y luego identifico cuál es el triángulo que a mí me funciona. Entonces, en este caso era este. De esta lámina, no sé si tienen alguna otra duda. Entonces, licenciado, allí lo que veo es
cuando hacemos la sustitución, lo que hacemos es sustituir en lugar de la X, la relación que hemos tomado. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Yo creo que mejor voy a dejar la presentación un ratito y voy a presentar mm, la pizarra. Tal vez ahí no se nos corta la señal. ¿Pueden ver la pantalla actualmente? Sí, 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 se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Ajá, entonces vamos a ver hacerlo aquí. Entonces lo que teníamos que integrar era x al cuadrado. Aquí, eh, creo que aquí no me está funcionando esto. Entonces es x al cuadrado. Entonces es x al cuadrado sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bueno, es cuadrado, pero quiere ser cuadrado. Entonces 1 menos x al cuadrado. Y estamos aplicando raíz de x. Entonces la sustitución que hicimos era x igual a 1 por el seno del ángulo teta. Entonces lo que les decía, había que derivar aquí, la derivada de x es igual a la derivada del seno, pero la derivada del seno es el coseno del ángulo, multiplicamos por la diferencial del ángulo. Ahora bien, en vez de x, es decir, en vez de x, ¿qué vamos a escribir? Esto va a ser la integral del seno cuadrado x. Entonces estaríamos elevando al cuadrado aquí y aquí. Y en el denominador tendríamos que escribir, en vez de la raíz de 1 menos x al cuadrado, entonces escribimos la raíz de 1 menos menos seno al cuadrado del ángulo. Y eso es igual por identidades trigonométricas el coseno cuadrado del ángulo. Entonces, como el ángulo estaba entre menos pi medios y pi medios, entonces nos da exactamente el coseno del ángulo. Entonces, en lugar de la raíz, vamos a escribir el coseno del ángulo. Y entonces ahora nos falta quién es de x, que es lo que tenemos aquí escrito. Entonces, en lugar de x, escribimos coseno del ángulo por diferencial del ángulo. Entonces, hemos transformado esta integral, una integral que ahora depende del ángulo teta. Entonces, al simplificar aquí este coseno, se cancela este coseno y solo nos queda la integral del seno cuadrado de x, perdón, aquí estoy escribiendo otra vez x, es el ángulo, eh, siempre estamos en relación al ángulo, ¿verdad? Entonces aquí sería el seno cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Entonces porque este se canceló con este. Y la propiedad que les menciono es esto, el seno cuadrado en general, ¿verdad? De cualquier x, esto es igual a 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. Y eso es lo que escribimos aquí. Entonces tenemos la integral 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo sobre 2 por diferencial del ángulo.
Y entonces aquí lo que se hace es distribuir, ¿verdad? Entonces sería la integral de un medio por la diferencial del ángulo menos la integral del coseno de dos veces el ángulo. Esto sí que tendríamos el coseno de dos veces el ángulo sobre 2, ¿verdad? Entonces aquí es donde de esta parte solo nos da el ángulo, que sería un medio del ángulo, ¿verdad? Luego aquí este 2 puede salir y nos queda un medio y la integral del coseno del ángulo doble, pues es el seno del ángulo, el seno del ángulo doble sobre 2. Entonces aquí tendríamos el seno de dos veces el ángulo sobre 2. Si no, podemos comprobarlo. La derivada del seno es el coseno. Entonces coseno de dos veces, y utilizando la regla de la cadena, multiplicamos por 2 y ahí se cancela, ¿verdad? Y entonces esta expresión es la que vamos a sustituir eh, nuevamente aquí. Entonces voy a borrar esto. Entonces, entonces lo que nos quedaría aquí, ¿verdad? Al final llegamos a que esto vale un medio del ángulo menos un cuarto del seno del ángulo doble, ¿sí? Y es aquí que tenemos que volver a regresar a la variable original. Entonces siempre hay que regresar a la variable con que iniciamos, porque aquí tenemos en la parte izquierda x y en la parte derecha ya tenemos un ángulo, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos hacer. Entonces aquí tendríamos que x era igual al seno del ángulo. Entonces lo que les decía, para despejar este ángulo había que aplicar la función arco seno a ambos lados. Entonces en la parte izquierda quedaría arco seno de x y en la parte derecha nos quedaría arco seno del ángulo. Entonces, el arco seno es la función inversa del seno, entonces la composición de ellos da la identidad. Entonces aquí solo me queda el ángulo. Entonces, en lugar del ángulo, solo escribo arco seno de x. Entonces, arco, el seno de x, menos un cuarto del seno de quién, de dos veces el ángulo. Pero de nuevo, el ángulo lo voy a sustituir por arco seno. Sería dos veces arcoseno de ángulo. Y así es como regresamos a la variable original. Y nuestra integral al principal era calcular x por el seno a la menos 1 de x, que por integración por partes ya habíamos llegado a que era x cuadrado eh, por, a- por arcoseno de x sobre 2 menos un medio esta integral, ¿verdad? Menos un medio de la integral 1 menos x al cuadrado de x. Y entonces esta integral es la que hemos calculado aquí. Entonces ahora solo que haría falta es subir, ¿verdad? Entonces menos un medio y en lugar de esto escribimos lo que acabamos de encontrar aquí. Entonces no sé si ahora queda un poco más claro. Sí, está claro. Todo es un poco más claro. Bien, esta pizarrita, ¿verdad? Eh, Vaya, el otro método era integración por fracciones parciales, ¿verdad? Entonces, ¿qué han leído respecto de ese método?
¿Han visto los ejemplos que están resueltos? ¿O qué forma tienen que tener el integrando o el argumento de la integral para poder aplicar ese método? No. Entonces, División de polinomios, no. ajá, en algún momento tenemos que aplicarle. O sea, la función tendría que estar dada de esa manera. Ajá, entonces tiene que ser una división o un cociente de polinomio, ¿verdad? Entonces, yo puedo aplicar el método de fracciones parciales cuando un cociente de polinomios, ¿sí? Entonces, en general, sería como buscar un método para integrar algo de la forma un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador e integrar respecto de la variable x. Entonces, aquí tendríamos varios casos. Entonces, un caso sería que el polinomio del numerador, es decir, p de x, tenga grado mayor que q de x. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Es decir, estamos en el caso en que en el grado del polinomio p de x es mayor que el grado del polinomio q de x. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué nos dice la teoría? ¿Qué nos dice el material? Entonces, lo que nos dice es, si el polinomio que está en el numerador es mayor grado que el que está en el denominador, entonces eh, hay que hacer la división sintética. Entonces dice, divida sintéticamente y ahora reexpresa ese cociente de otra forma. Entonces lo que nos está diciendo al final es, hay que reescribirlo utilizando el algoritmo de Euclides cuando teníamos números. Entonces el cociente A entre B, vaya, entre números. Entonces, cómo se hacía? Entonces tenían A se divide entre B, y un cociente y me daba un residuo. Y el algoritmo de Euclides me decía que A lo puedo escribir como B por Q más un residuo. Entonces lo mismo se puede hacer para polinomios. Nosotros podemos dividir el polinomio p de x entre q de x y esto nos va a dar un polinomio cociente que le vamos a llamar s de x, un polinomio de residuo r de x. ¿Y cuál es la característica principal? Que el grado de este polinomio que nos queda de residuo, el grado de este polinomio es menor que el grado de este polinomio. Y el algoritmo de Euclides también nos sugiere que podemos escribir a p de x como q de x por s de x, que podemos escribir q de x por s de x más el residuo, ¿sí? Y de aquí, como nosotros lo que estamos buscando es este cociente, entonces hay que dividir por q de x. Siempre que q de x sea distinto de cero, ¿verdad? Si no, no tiene sentido la división. Entonces, p de x entre q de x, entonces tengo que dividir todo esto entre x. Entonces, puedo reexpresar este cociente
puedo distribuirlo por la suma y sería q de x por s de x entre q de x y entonces solo nos queda s de x. Entonces nos queda s de x más r de x entre q, nos quedaría r de x sobre q de x. Y entonces esta integral, ¿cómo la podríamos reescribir? Porque lo que vamos haciendo o lo que se trata de hacer es esto, es ir simplificando y simplificando, ¿verdad? Para ir obteniendo formas conocidas. En lugar de esta integral, ahora lo que se escribe es la integral de quién. Como este cociente es igual a esto, entonces esta es la sustitución que hacemos. Entonces nos queda la integral de s de x más r de x sobre q de x. Y siempre integramos respecto de la variable x. Entonces, por la linealidad de la integral, podemos decir que esto es la integral del polinomio s de x más la integral r de x sobre q de x. Entonces hemos reexpresado esta integral ahora como una suma de integrales. Ahora, ¿esto qué va a ser? La integral de un polinomio, la cual fácilmente ya sabemos cómo encontrar, ¿verdad? Y ahora sería de ver qué método utilizamos para calcular esta integral, porque ahora la característica principal de este cociente es que el grado del numerador ahora es menor que el grado del polinomio del denominador, ¿sí? Por el algoritmo de la división. Entonces aquí ya no podemos seguir dividiendo. Entonces, aquí es donde volvemos a aplicar otro de los métodos, ¿verdad? Entonces, en el material de apoyo, veamos, aquí estaba lo que estaba explicando, ¿verdad? Tenemos P de X sobre Q de X y lo podemos escribir como una suma, ¿verdad? Utilizando división sintética. Ahora, dice, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces lo que hay que hacer es factorizar el denominador, que en este caso sería Q de X, como sea posible. Entonces, por ejemplo, para factorizar Q de X igual a X a la cuarta menos 16, esto lo podemos factorizar. eh, lo podemos factorizar como x cuadrado. Esto lo podemos ver como una diferencia de cuadrados. Sería x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4. Y de nuevo esto como una diferencia de cuadrados y ya tendríamos esto. X menos 2 por x más 2 por x cuadrado más 4. Ahora esto ya no se puede seguir factorizando. Entonces, eh, lo primero sería es este cociente hay que factorizarlo completamente. Y por último dice, expresamos la función racional, es decir, esta como una suma de fracciones parciales. Esto va a ser de la forma a sobre axb elevado a la i o ax más b por ax cuadrado más bx más c. Entonces, esta suma, este cociente lo vamos a tener que reexpresar como suma ya sea de este tipo o de este tipo. Aquí tenemos que ver mucho las potencias, Estudiado la factorización. el material, pero siempre me aparece la pizarra. Ah, siempre aparece la pizarra. Eh, ¿Sí? yo estaba mostrando el material. Eh, ahora, La pizarra siempre. pizarra.
Ahí está cargando, licenciado. Ah, bueno. Ahora sí ya se ve el material. Ah, bueno. Entonces, volviendo a recapitular un poco rápido, teníamos el cociente P de x entre Q de x. Si el del numerador es de mayor grado que el denominador, aplicamos división sintética. Expresamos de esta forma utilizando el algoritmo de Euclides. Eh, Cuando el numerador ahora sea de menor grado que el denominador, entonces lo que hay que hacer es factorizar el denominador. Entonces, era el ejemplo que estaba, x a la cuarta menos 16 se podía factorizar como esto. Y una vez factorizado el denominador, el cociente, que sería r de x sobre q de x, se escribe como sumas de fracciones parciales. Entonces, ¿cuáles son esas fracciones parciales? Pues sería esto y esto, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo vamos a saber si vamos a escribir algo de esta forma o algo de esta forma? Para eso se presentan los siguientes casos, ¿verdad? Entonces, uno de los casos es cuando q de x es un producto de factores lineales distintos, es decir, cuando yo factoricé q de x aparecen factores que son diferentes. Por ejemplo, x menos 1 por x más 4 por x menos 5. Entonces, ahí tengo tres factores distintos. Entonces, si son distintos, yo expreso este residuo como número sobre el primer factor más otro número que yo no lo conozco sobre el segundo factor y así sucesivamente. O sea, aquí asumiendo que q de x tiene k factores lineales diferentes. El segundo caso será si q de x es el producto de factores lineales y algunos de los cuales están repetidos. Es decir, aparece algo de esta forma. Entonces, por ejemplo, que q de x se pudiese factorizar como x más 2 por x menos 1 al cuadrado. Entonces, ahí aparece un factor de esta forma. Entonces, por cada factor de esta forma que aparezca, lo que vamos a hacer es esto. Si ese factor que aparece repetido son r veces, entonces escribimos un número sobre el primer factor más otro número por ese mismo factor al cuadrado y así sucesivamente hasta escribir otro número sobre ese mismo factor elevado a la r. Por ejemplo, en la factorización de q de x aparece x menos 1 elevado al cubo. ¿Cómo vamos a escribir esto? Vamos a escribir un a1 sobre x menos 1 más a2 sobre x menos 1 al cuadrado más a3 sobre x menos 1 al cubo y hasta ahí llego, ¿sí? Esto es por cada factor repetido que aparezca en la factorización de esto. Ahora dice, si q de x contiene factores cuadráticos irreducibles, por ejemplo aquí, ¿verdad? Por ejemplo esto, ¿verdad? Este es un factor cuadrático irreducible, ¿verdad? Porque ya no podemos seguir factorizando. O sea, no lo puedo escribir de forma lineal. Entonces, en ese caso, entonces lo que debemos hacer es escribirlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, si es irreducible es porque el discriminante, es decir, b cuadrado menos 4ac, es negativo. Y entonces para cada uno de estos términos vamos a escribir algo de esta forma. Ax sobre el polinomio que es irreducible. Y luego nos dice, si q de x contiene factores cuadráticos irreducibles repetidos, es decir, aquí hubiese aparecido x al cuadrado más 4 elevado, o sea, este factor elevado a la quinta. Si aparece eso, lo que debemos hacer es expresarlo otra suma de fracciones. Vamos a1x más b1 por el polinomio que es irreducible. Luego otro polinomio lineal sobre el polinomio irreducible, pero ahora al cuadrado. Y como estuviéramos a la quinta, entonces sería
otro de esta forma que sería a3x más b3 sobre el polinomio reducible al cubo y así sucesivamente hasta llegar al exponente 5 en el denominador. Entonces, esto es la teoría básica. Los ejemplos tienen planteados para esto es este. Y podemos encontrar la primitiva de la siguiente función. Vaya, para este ejercicio, creo que la vamos a hacer en la... Voy a presentar la pizarra otra vez. Me avisan cuando ya la puedan ver. Ya se ve. Ya se puede ver, vale. Entonces, hoy nos están diciendo encuentre. Entonces hay que encontrar la integral de x más 1 sobre x al cuadrado. Cuesta un poquito escribir el número 2. Entonces, es x cuadrado menos 4 de x. Bien, en ese caso el numerador, eh, el grado con respecto al denominador. Perdón, aquí estoy escribiendo mal el ejercicio. Es al revés. Espera. Aquí estoy escribiendo. Estoy escribiendo mal el ejercicio. Entonces es x al cuadrado menos 4. Vale, este es el ejercicio. Entonces en el numerador tengo un polinomio de grado 1 y en el denominador tengo un polinomio de grado 2. Por lo tanto, puedo aplicar división sintética. El algoritmo de Euclides. Pues no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque el grado del numerador es menor grado del denominador. Es menor que el del denominador. Ajá, entonces no podemos dividir, ¿verdad? Un polinomio de menor grado no lo puedo dividir entre un polinomio de mayor grado. Entonces lo que me sugiere entonces es que factorice hasta donde pueda el denominador, ¿verdad? Entonces aquí el p de x es el x más 1 y el q de x es el x al cuadrado menos 4. Entonces había que factorizar completamente de x. ¿Y eso cómo lo factorizo? Pues es una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Entonces es x más 2 por x menos 2. Ahora, ¿estos factores lineales son distintos? ¿Sí o no? Entonces, como los factores lineales que han aparecido en la factorización de Q son distintos, entonces vamos a reescribir, a expresar cada uno de ellos como lo sugiere el material, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a escribir x más 1 sobre x al cuadrado menos 4. Lo vamos a reescribir como un número a sobre uno de los factores, sobre x más 2, más un número b sobre el otro de los factores, x menos 2. Entonces observemos que aquí podemos multiplicar este con este y el denominador con el denominador. Entonces nos queda que en el denominador nos queda justamente este mismo polinomio. Entonces, al hacer un poquito de álgebra, obtenemos este factor, al multiplicarlo por este, nos queda por x menos 2 más b por x más 2, y en el denominador pues nos queda x más 2 por x menos 2, ¿verdad? Al hacer un poquito de álgebra.
Entonces, ahora ya tenemos esto es igual a esto, al denominador. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es igualar los numeradores. Esto es lo que debemos hacer. Entonces, lo que se debe cumplir es que x más 1 debe ser igual a por x menos 2 más b por x más 2. Ahora, de esta ecuación, yo tengo que saber o deducir cuánto es que vale a y cuánto es que vale b. Ahora, ¿cómo hago para cuánto vale a? ¿Cómo hacer para saber cuánto vale a? Entonces, lo que hacemos aquí es, como aquí tengo un factor que se anula cuánto es que vale x para que ese factor se haga cero. Entonces, como el problema aquí que tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas, a y el b, entonces si eliminamos una de ellas, entonces nos va a quedar una ecuación en una incógnita. Entonces, como aquí tengo x menos 2, sustituir en lugar de x cuando x es igual a 2. Entonces, si x igual a 2, en esta parte, en la parte izquierda de esta ecuación, tenemos 2 más 1 es igual a 3. Y en la parte derecha, si sustituimos aquí por 2, queda 2 menos 2 da 0. 0 por a da 0. Entonces nos queda más, o sea, 0 más b por quién. Aquí estoy sustituyendo a 2. 2 más 2, 2 más 2 da 4. Entonces nos queda por 4. Ahora, de esta ecuación, ¿cuánto es que vale b? Entonces el b va a pasar a dividir y nos queda entonces que b es igual a 3 sobre 4, porque hay que encontrar cuánto vale este coeficiente y este coeficiente. Ahora, de la misma forma podemos hacer para encontrar a. Si que ya no aparezca este b, entonces puedo sustituir este x por menos 2 para que con este más 2 se cancele. Entonces me queda menos 2, sería este, más 2 me queda 0. 0 por b da 0. Y entonces aquí tendría que sustituir menos 2. Entonces nos quedaría menos 2 más 1. Tendría que ser igual a ¿por quién? X vale menos 2, que sería el que ya estaba, ¿verdad? Ahora, menos 2 da menos 4 y en la parte izquierda tendríamos menos 2 más 1 da menos 1. Entonces tendríamos menos 1 y en la parte derecha tendríamos a por menos 4. Entonces ese menos 4 hay que pasarlo a dividir y ahí deducimos que a tiene que valer un cuarto. Entonces los dos escalares que estábamos buscando era uno igual a 3 cuartos y el otro a igual a un cuarto. Entonces esta integral ahora la podemos reescribir como esta integral ahora se puede reescribir de la siguiente forma. X más 1 sobre x cuadrado menos 4 se puede escribir como la integral de a sobre x más 2, esto de x, más la integral de b sobre x menos 2, y esto de x. Ahora, ¿pero quién era a? A vale un cuarto. Voy a borrar esto. A vale un cuarto y b vale 3 cuartos. Entonces lo que hacemos es sustituir en esas escalares
Y nos quedaría entonces, hay que calcular la integral, en vez de a un cuarto, podríamos sacar ese valor, ¿verdad? Un cuarto de 1/x más 2x más 3 cuartos más 3 cuartos de la integral de 1/x menos 2 de x. Entonces, estas integrales ya las conocemos, ¿verdad? Esto y esto. Entonces, esas integrales, ¿quiénes son? Una pregunta, licenciado. Dígame. El un cuarto se puede sacar de la integral aunque esté completamente en el numerador. Sí, lo que pasa es que es como que hayamos hecho aquí, voy a ahorrar este a. Entonces, es como que hayamos sustituido aquí un cuarto. 1/4. Puedo dibujar números pequeños. Pero, bueno, es como que tenga aquí un cuarto. No, no se puede. Pues lo voy a hacer más grande, aunque se vea raro. Le comprendí, como que está multiplicando al uno, ¿verdad? Ajá, está multiplicando en realidad con 1 y entonces este un cuarto se vuelve un escalar y por lo tanto puede salir aquí, que es lo que hemos hecho acá. Y lo mismo con b, este es 3 cuartos, en realidad tendría que estar aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero como lo vemos como multiplicando con 1, sale igual siempre como un... Disculpe, licenciado, y en el paso anterior, en donde teníamos x, bueno, x más uno, entonces para buscar b tendría que ser menos 2. Sí, sustituimos por menos 2, lo que teníamos aquí, ¿verdad? Bueno, quizás voy a borrar todo esto. En realidad, al igualarlo el cociente de los polinomios, nos quedaba que el numerador debía satisfacer esto. X más 1 debía satisfacer que a por x menos 2 más b por x más 2. Entonces, yo quería encontrar b, tenía que hacer que a desaparezca. Si yo quiero encontrar b. Sustituyendo x por 2. Si sustituyo x por 2, entonces queda 2 menos 2 da 0. Entonces desaparece a y entonces solo queda aquí 2 más 2, 4. Entonces queda 4b. Y también tengo que sustituirlo aquí. 2 más 1 da 3. Entonces de ahí deducíamos que b tendría que valer 3 cuartos. Ahora, si quiero encontrar a, tengo que hacer que b desaparezca. ¿Y cómo b va a desaparecer? En vez de x escribo menos 2 para que con este 2 se haga 0 y entonces solo quede a. Entonces es por eso que nos quedaba ese caso, ¿verdad? Menos 2 más 1 igual a y en vez de x menos 2. Menos 2 más, al sustituir este aquí me iba a dar 0, ¿verdad? Entonces era esto que nos quedaba una ecuación donde la única variable era a. Ese es el truco o la estrategia. ¿Cuánto debo sustituir x para que se elimine una de las otras variables? ¿Sí? Entonces de ahí nos decía, menos 2 más 1 daba menos 1 y menos 2 da menos 4. Entonces queda menos 1 sobre menos 4 y aquí decíamos que a tendría que valer un cuarto. ¿Sí? No sé si hoy queda un poco más claro. Sí, sí, se entiende, licenciado. No, es que yo me parece haber visto el uno positivo ahí en solo, pero esa era la duda. Ah, no, quizás lo taché así. Bueno, entonces estas integrales, ¿quién es la integral de 1 sobre x más 2 de x? O de 1 sobre x. Sería el logaritmo ¿No? natural el valor absoluto de Exacto. Entonces esto sería un cuarto
un cuarto del valor absoluto de x más 2, cuarto del logaritmo natural del valor absoluto de x más 2, y luego más 3 cuartos del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2. Y eso sería la integral y siempre hay que sumar una constante. Ya con esto eh, finalizamos el problema. No sé si hay preguntas y así pasamos al siguiente ejercicio. No, todo está claro. Vale. Entonces, aquí hay otro ejemplo, tal vez lo veamos un poco más rápido. Entonces, ahora nos está pidiendo que hay que calcular. No están viendo el documento, ¿verdad? El escritorio. No, la pizarra, Todos lo están viendo en la pizarra ya. Oh, solo la pizarra. Ya estaba cometiendo el mismo error. Vaya, ahora sí. sí, ahora sí. Vaya. Entonces, el otro ejercicio era encontrar la primitiva de la función x sobre x cuadrado más 4x más 3. Entonces, lo que debemos hacer es, como de nuevo, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces ya de un solo, no hay necesario hacer eh, aritmética, sino hay que factorizar completamente el denominador. En este caso podemos factorizarlo como x más 3, es decir, este lo podemos factorizar como x más 3 por x más 1. Y lo que había que hacer, ¿verdad? Escribir este cociente, una suma de un escalar sobre un factor más el otro escalar sobre el otro factor. Entonces, aquí lo que debemos igualar es multiplicar estas fracciones, que sería x más 1 por a más b por x más 3 e igualarlo al numerador, ¿verdad? Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Entonces tenemos esta igualdad. Luego, ¿cómo deducimos que a vale 3 medios y que b vale menos 1 de esta ecuación? Lo que hacemos es, si yo quiero conocer b, que no aparezca a. Y viceversa, si yo quiero conocer a, entonces no quiero que aparezca b. Entonces, vaya, por ejemplo, para conocer a, entonces quiero que desaparezca b. ¿Cómo desaparece b? Esto tiene que valer el x. Tiene que valer menos 3. Si el x vale menos 3, entonces aquí me queda 0. Y aquí quedaría menos 3 más 1. Queda menos 2a, nos queda en la parte derecha, menos 2a. Y aquí nos queda menos 3, porque estamos sustituyendo x por menos 3. Entonces nos queda menos 3 sobre menos 2. Entonces, y es medios. Y de igual forma, si queremos encontrar b, entonces hay que desaparecer a a. ¿Y cómo se desaparece? Pues sustituyendo x por menos 1. Entonces, menos 1 más 1 da 0. Y aquí menos 1 más 3 da 2. Entonces en la parte derecha nos queda 2b. Y en la parte izquierda pues nos queda menos 1. Entonces nos queda menos 1, pasar a dividir el 2, nos queda menos 1 medio. Entonces la integral, ahora, bueno, aquí le falta el símbolo de la integral, ¿verdad? Entonces esta integral sería la integral de a, que sería 3 medios, de x más 3 de x. X sería más la integral de b, que sería menos 1 medio de x más 1 de x. Entonces, 3 medios sale de la integral y aquí menos 1 medio sale de la integral. Y nos queda aquí el logaritmo natural del valor absoluto de x más 3 menos 1 medio del logaritmo natural del valor absoluto de x más 1 y siempre sumamos la constante. Entonces, ¿hay alguna duda con este ejercicio?
Es bastante similar al anterior, ¿verdad? Sí, está claro. Bien, Entiende, licenciado. bien, entonces otro de los temas que habíamos a ver era la regla del los métodos de interacción numérica, así un poco rápido, ¿verdad? Entonces, como lo decía en la imagen anterior, pues solo conocemos pocas cosas. En este caso, conocemos pocos métodos para calcular integrales, pero en sí la mayoría de integrales no hay métodos ni fórmulas y no se conocen todavía quiénes son sus primitivas, ¿verdad? Entonces, una de las reglas que no funciona para encontrar una aproximación de integrales definidas, porque al final lo que nos interesa es encontrar áreas, no fórmulas, en- es utilizar los métodos de integración numérica, como la regla del trapecio y la regla de Simpson. Entonces, para utilizar la regla del trapecio está ese teorema. El teorema nos dice que si tenemos una función continua en el intervalo de a a b, entonces, la regla del trapecio para estimar o aproximar la integral de a a b de f de x viene dada por forma. Entonces, este símbolo significa aproximación. Una pregunta, no sé si ustedes pueden ver la manita del mouse. Ya mira, Sí se mira, va. Entonces esto significa aproximación y ese teorema dice que yo la puedo encontrar dividiendo la longitud del intervalo que es b menos a, donde estoy integrando, b menos a sobre 2n, por esta suma, desde y sub 0, solo y sub 0 y y sub 1 tienen coeficiente 1 y todos los demás tienen coeficiente 2. Y lo que nos dice el teorema es que cuando n tiende a infinito, la cantidad de la derecha, es decir, esto tiende a la integral. Entonces, ¿quién es y0? Pues y0 es la función f evaluada en, en el valor inferior de la integral, es decir, f evaluado en a. ¿Y quién es yn? Pues eso va a estar dado por otra fórmula. Vamos a ver. Entonces, en este caso, eh, queremos calcular, utilizar la regla del trapecio y de Simpson, bueno, trapecio y de Simpson S4 para calcular una aproximación de la integral de 0 a pi medios del coseno de x. Entonces nosotros sabemos de que esta integral, la integral del coseno es el seno, y al evaluarla de 0 a pi medios eso da 1. Entonces nosotros ya conocemos que esto vale 1, pero ahora utilicemos la regla de trapecio para n igual a 5 y la regla de Simpson para n igual a 4 para calcular una aproximación y veamos que en realidad funcionan muy bien, ¿no? Y utilizando este teorema. Bien, entonces, ¿quién sería B? Sería pi medios. ¿Y quién sería A? Sería 0. ¿Y quién sería N? Para la regla del trapecio sería 5. Entonces tendríamos que dividir pi medios menos 0 sobre 2 veces 5. ¿Y qué es lo que está en la siguiente lámina? Entonces, en nuestro caso, N vale 5 y la partición regular tiene longitud pi medios menos 0, que es la longitud del intervalo donde vamos a integrar, sobre 5. Esta es la longitud la longitud de la partición regular. Entonces esto nos da pi sobre 10. Este y, esto es como cuando estábamos utilizando la suma de Riemann, es idéntico. El y es el f de xy. ¿Y quién es el f de xy? Es el f de xy anterior más la longitud del intervalo, delta x. En nuestro caso, este y está variando de 0, 1 hasta 5. Y donde iniciamos en x, x sub 0. Entonces, f de x sub 0 es el y sub 0, el de la fórmula. Entonces, es decir, queremos calcular quién es este y sub 0. Y después, quién y sub 1, y sub 2, hasta llegar a y sub 5.
Entonces, 0 es f de x0, que es evaluar coseno en el límite inferior del integrando. El coseno de 0 da 1. Luego, ¿quién sería y sub 1? Es decir, ¿quién sería este y sub 1? Sería f del x sub 0 anterior más la longitud del intervalo. O el x0 era 0 más la longitud del intervalo, que sería pi sobre 10. Entonces al final tendríamos que calcular y sub 1 igual a f de pi sobre 10. Pero ¿quién es f? Es la función coseno. Entonces es por eso que tenemos esto aquí. Coseno de 0 más este 2 es el de la fórmula. Y esto coseno de pi sobre 10 es lo que sería f de pi sobre 10. 2 por f de, ahora sería el anterior, f de x2 más delta x. Entonces, pero en el anterior teníamos otra vez delta x. Entonces, eso se volvía como f de 2 por pi sobre 10 y eso es pi sobre 5. En el siguiente sería f de 3 por pi sobre 10. Aquí ya aparece cortado, pero tendría que ser coseno de 4 pi sobre 10 y el siguiente sería el coseno de 5 pi sobre 10. Ahora, esto lo pueden hacer en alguna calculadora en línea o científica y obtener que el coseno de 0 vale 1. Eh, y 2 o pi sobre 10 vale esto. Luego van sustituyendo estos valores. Y al calcular toda esta suma, pues llegamos a que es 6.3138. Aquí estamos haciendo los cortes, cuatro cifras decimales, como en la tarea. Este pi sobre 20 es de la fórmula también, porque es a sobre 2n, pero n valía 5 y b menos a sobre n nos dio pi sobre 10. Al dividir por 2 nos da pi sobre 20. Entonces, al multiplicar eso nos da 0.9917, lo cual es una muy buena aproximación porque esta integral valía 1, es decir, este es un valor muy cerca de. Para la regla de Simpson, el n, si el n es par, nosotros queremos calcular S4. Entonces, en S4 hay una pequeña variante y es que ya no vamos a dividir b menos a sobre 2n, sino sobre 3n. Y lo mismo, esto nos sirve para encontrar una aproximación de la integral definida. Entonces, en este caso, como n es igual a 8, delta x sería pi medios menos 0 sobre 4, y esto es pi octavos. Entonces, al aplicar la fórmula, ¿por qué aparece pi sobre 24? Porque sería b menos a sobre n, que es pi sobre 8, y estoy dividiéndolo por 3. Entonces, pi sobre 8 por un tercio, eso da pi sobre 24. Y el f de xy y el f de xy menos 1 más delta x, pues es el mismo que en el caso anterior, solo que aquí el delta x ya es diferente, ¿verdad? Es pi octavos. Entonces, eso sería. Solo que con otro, aquí vemos que es f de x0 y f de x, aquí tendría que ser n. Este tiene que ser xn. Esto es 1. Luego los que van en medio van alternados. Primero 4, después 2, 4, 2, 4, 2 y así sucesivamente. Entonces, al hacer esta cuenta, el coseno de 0 más esto, que lo pueden hacer en una calculadora, eh, eh, pues obtenemos que esta suma da 7.6405 y el multiplicar por pi sobre 24 nos da 1.0001. Entonces, lo cual nos da una buena aproximación también, ya que conocíamos que esta integral da exactamente 1. Nos da 1.001. Quiere decir que entre la regla del trapecio, que nos dio 0.9917,
y la regla de Simpson, entonces es mejor o nos ha funcionado mejor en este caso la regla de Simpson porque hemos obtenido una mejor aproximación. Ahora, con todo esto de la aproximación siempre cabe la posibilidad de que se cometan errores, ¿verdad? Entonces, para esos errores hay un teorema que nos dice cómo encontrar cuál es una cota para ese error, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, esto me dice cota para errores. Entonces, para encontrar las cotas para errores, debemos utilizar este teorema que está en el material. Si queremos encontrar una cota para el error utilizando la regla del trapecio, pues nos está diciendo que la integral, es decir, la integral definida, menos lo que hemos encontrado, este Tn es iterar n veces la regla del trapecio. Entonces nos dice que esto va a ser menor, siempre menor que b menos a al cubo, k2 sobre 12 n cuadrado, donde k2 es el valor máximo de la función, segunda derivada de la función en el intervalo de A hasta B. Entonces vamos a encontrar una cota para el error de Simpson con n igual a quiero ver, con n igual a 5. Entonces, nuestra función es coseno, ¿verdad? Aquí dice que hay que encontrar la segunda derivada. Pero ¿cuál es la segunda derivada del coseno? Bueno, la primera derivada del coseno es el seno. Y la derivada del seno, que sería menos coseno. Entonces, aquí, aquí tendría que llevar otra prima. Entonces, sería la segunda derivada de f o el valor absoluto es el valor absoluto del coseno de x. Pero ¿a dónde estamos integrando? De 0 a pi medios. Alcanza el valor absoluto de menos coseno de x su máximo. Pues lo alcanza en 0. Porque el coseno de 0, dale, 1 menos 1. Por este menos 1, el valor absoluto va a ser 1. Entonces, ¿quién es una cota? ¿Quién es la cota que me está pidiendo el teorema? K2. En este caso vale 1, porque este es el mayor valor que puede tomar esto. Entonces dice, aplicar esto, la cota para el error sería b menos a al cubo, pero ¿quién es b menos a? Era pi medios menos 0, entonces es pi medios al cubo por K2 que es 1 sobre 12 por 5 elevado al cuadrado, porque estamos utilizando para n igual a 5. Entonces esto nos da 0.0129, es decir que ese es el margen de error con el que andamos, es decir que es un poco bajo. Entonces esta es una cota para el error y para, eh, el de Simpson. La regla es esta, dice que el error, la cota de error para la regla de Simpson es b menos a a la quinta por k4. Aquí k4 es siempre el máximo de la cuarta derivada de f de x en AB. De nuevo, es k4. Aquí vemos que k4 1. ¿Por qué es 1? Porque la primera derivada del coseno da seno. La segunda derivada da menos coseno. La tercera derivada menos seno. Y la cuarta derivada es el coseno. Es decir, que la cuarta derivada de la función da otra vez coseno. Y en el intervalo de 0 a pi medios, el coseno alcanza su máximo en 1. Entonces el K4 que aparece acá vale 1. Y de la fórmula tendríamos que multiplicar 180 y como estamos utilizando el caso de n igual a 4, eso sería 4 elevado a la cuarta. Entonces al hacer esta cuenta nos da 0.00002, bueno, 302. Lo que quiere decir que es una cota más pequeña que para el error del trapecio. Lo que quiere decir que encontramos una mejor aproximación con la regla de Simpson que con la regla del trapecio. Entonces no sé si hay dudas o consultas hasta ahorita en relación a esto. ¿Que queda alguna duda de cómo encontrar este jefe de x y delta x?
Pues sí quedó todo claro. Solo para tener una referencia, licenciado, en la regla del trapecio veo que da menor a la función, es decir, menor a uno. Ajá. Aquí nos dio 0.9917, ¿verdad? Entonces, como es una aproximación, pero les decía de este símbolo, ¿verdad? Entonces, con integración numérica, nosotros lo que encontramos son aproximaciones de lo que podría ser el valor real de la integral definida. Nos dio Entonces, menos de uno, ¿verdad? Pero sin embargo está muy cerca de uno. Significa que es una muy buena aproximación, ¿verdad? y la del trapecio también puede dar mayor que uno. Sí, eso nos puede... quiero ver. O sería, porque yo veo la de Simpson que da dos, que da mayor que uno, un poquito más. La aproximación va aproximándose al uno, pero mayor que uno. Ajá. Esto lo podemos ver también aquí en el material, vaya. Por ejemplo, para estas reglas, para la regla del trapecio, ¿qué es lo que estamos tomando? Quiero ver si esta es. ¿Qué es lo que está pasando? En realidad, esta es la función que nosotros no le podemos, lo rojo, ¿verdad? Es la función a la cual no, en general no podemos encontrar la primitiva. Por lo tanto, no podríamos encontrar la integral definida. ¿Y cuál es la regla del trapecio? Pues ir formando estos pequeños trapecios. Este es un trapecio, ¿verdad? Tiene este lado paralelo a este, pero la base con la parte superior no son paralelos. Entonces este es un trapecio. ¿Pero qué pasa? Esto blanco que se ve aquí es área que hemos perdido, ¿sí? Y en este caso aquí también volvemos a tomar este otro trapecio y al trazar línea hemos cubierto otra área que no estaba, ¿sí? Y aquí quiero ver 1, 2, 3, 4. En el 5, en el trapecio 5 de izquierda a derecha, aquí volvemos a cubrir otra área que está de más. Y en el, y en la, y en el último trapecio, pues volvemos a perder otra área. Entonces, en general, no sabemos si nos va a dar un valor que sea superior al valor exacto o un valor inferior. ¿Por qué? Porque estamos, por un lado, perdiendo, es decir, esta parte blanca, aquí estamos perdiendo área, pero aquí, en el segundo trapecio, estamos agregando área que no estaba, ¿sí? Imagínense que esto fuera como que esto fuera como una cuadrática y tomamos un trapecio alrededor del vértice. Entonces ahí estamos tomando área de más. Entonces va a depender de cómo sea la función. Si tomamos, si el valor que nos da es inferior o superior al valor real. ¿Sí? Sí, se comprende. Ujú. Sobre cómo aplicar la fórmula no hay dudas. ¿Todo claro? Sí, está claro, al menos la explicación, ¿no? Pienso que un poquito más de lectura. Sí, he de leer un poquito. Aquí sí que leer antes, ¿verdad? Por eso se le recomienda leer un poquito antes para entender esto, ¿sí? Entonces, si no hay más dudas, no sé si tiene dudas de la tarea antes de terminar. Bueno, que me orientar un poquito, al menos que sean los primeros ejercicios, porque Los primeros ejercicios, veámonos. de verdad, La tarea. Sí.
están pidiendo encontrar eh, x por la raíz de esto. Integral b hay que encontrar la integral de 1 sobre x al cubo menos 1. Bueno, primero, Sí, se perdió la conexión, no sé si... sí, hoy sí le escucho. Ajá. Sí, no, ahorita... Es- Vale. Entonces, en el primer ejercicio no podemos aplicar la trigonométrica, ¿verdad? Porque no se parece a los tres casos que vimos ahí, ¿verdad? No es una diferencia de cuadrados, no es una diferencia de cuadrados, resta de cuadrados. Entonces aquí se pide o se da la sugerencia de cambio o la sustitución x igual a z cuadrado. Entonces cuando ustedes hagan este cambio, sustituyan todo esto, hagan álgebra, simplifiquen por una expresión que ustedes van a poder identificar luego cuál de los métodos de sustitución trigonométrica pueden aplicar. Entonces, al hacer la sustitución x igual a z cuadrado, luego van a identificar que eso se puede escribir o que pueden hacer una sustitución con uno de estos tres casos. Y para el segundo ejercicio, como es un cociente de polinomio, en realidad el numerador es un polinomio de grado 0, un polinomio de grado 1. Factorizar el denominador. Factorizar porque es una diferencia de cubos. Con la salvedad que ahí les va a quedar un factor lineal y un factor que es cuadrático. Este factor cuadrático es irreducible. Entonces, al ser irreducible, van a tener que aplicar al utilizar fracciones parciales, ¿verdad? Van a aplicar o a qué se va a parecer subir por un factor de esta forma, ¿verdad? Porque lo que he dicho es que este factor, si es irreducible y en la factorización de q de x aparecen estos factores irreducibles con multiplicidad rj, entonces hay que escribirlo de esta forma y encontrar para cuánto es que vale b o c para que la igualdad entre las fracciones se cumpla. Entonces eso es lo que les quedaría en ese ejercicio. Entonces, En el ejercicio A, si está, o sea, te dice haga x igual a z al cuadrado, no sé si en vez de la x vamos a poner la z al cuadrado, ¿no? en vez de la x, z cuadrado, eso es lo que está diciendo. En vez de x va a escribir z cuadrado y en vez de esta x, otra z cuadrado. Y igual para esto. Solo que como están haciendo un cambio de variable, entonces este de x también hay que reemplazarlo por diferencial de z, ¿verdad? Pero ese diferencial lo pueden sacar de esta igualdad, derivando
la parte izquierda respecto de X y derivando la parte derecha respecto de Z. Ya con eso pueden ir avanzando. Entonces creo que nos iríamos quedando hasta aquí. La nota del parcial sí ya la vio, ¿verdad? Sí, sí, yo solamente tenía dudas ahí en en la calificación de la tarea, pero no sé si esa la envían al correo, o sea, saber. Sí, como he tenido un problema él, no me la ha enviado el correo, pero igual, como usted ya solicitó la revisión dentro de los 3 días hábiles, entonces la tarea igual, esa se la vamos a revisar. Entonces le voy a pedir que me mande la tarea calificada al correo y entre él y yo pues la vamos a revisar y luego le vamos a notificar a usted por correo cuando ya haya sido revisada, ¿verdad? Entonces ya para la revisión se vuelve a revisar en base a los criterios que se publicó y si el tutor o el profesor en cualquier sede, ¿verdad? Calificó mal, bueno, pero verse de dos tipos, ¿verdad? Calificó mal y en la tarea le puso más nota de la que obtuvo en base a los criterios o le puso menos nota, ¿verdad? De la que debería tener. Entonces, si el tutor le puso más nota, la revisión usted tiene menos nota, se le deja la mayor, ¿verdad? No se le baja nota. Y en la revisión, pues si es el que tiene más nota, entonces sí le volvemos a dejar la nota mayor, ¿verdad? Así que ese es el proceso a seguir y siempre recordarles De igual manera, le, ¿sí? sí, de igual manera le solicité a Liga Andrés la solución, ¿verdad? Para ver ahí en dónde había fallado, ¿verdad? En qué puntos se habían fallado todos los criterios de evaluación, pero no me la enviaron la solución. ¿Cuál tarea fue la Sí, 3 o la 2? la 2, sí, la 2. Entonces le voy a escribir también que mande la tarea calificada al correo y luego yo y él la revisamos y ya luego se les notifica. Pero lo importante es que si lo hicieron dentro de los 3 días hábiles después de la publicación de la solución de la tarea o del día que se les notificó que ya estaban las calificaciones, entonces después de eso sí ya se puede dar la revisión, ¿verdad? Lo mismo para los exámenes parciales, ¿verdad? Si ustedes no están de acuerdo o quieren revisar algún problema en particular, entonces se puede hacer, ¿verdad? Sí, licenciado. Es que yo pienso de que la idea es ver uno donde se equivoca, pero yo veo